Muchas gracias, señor presidente. Señorías, eguerdi on guztioi. Yo voy a dividir la intervención en dos partes. La primera voy a referirme a la enmienda a la totalidad que ha presentado la extrema derecha y la segunda hablaré de los propios contenidos de la Ley de Empleo. Con respecto a la primera, les haré una confesión, seguramente no soy el único, pero sucede que en muchos pasajes de los debates que se dan en las largas sesiones de este Congreso, a uno lo que aquí oye o lo que lee en los textos pues le evoca a otras situaciones, a otros momentos o incluso a otras realidades y se establecen paralelismos. Yo estos días que vengo oyendo hablar tanto de la hora de los patriotas o del tiempo de los patriotas, no puedo olvidar nunca a François Pignon y la cena de los idiotas. Son curiosidades que pasan. Y lo mismo me pasa cuando he visto este texto. Cuando he leído este texto, porque yo lo he leído, no podía sino imaginar que quien había escrito esto era Adenoid Hinkel y que lo hacía desde su trono en Tomonia y que lo hacía dentro del papel que jugaba en la película El gran dictador de Charles Chaplin. Pero he podido constatar algo más. En este texto han decidido exorcizar todos sus demonios, regurgitar sus más bajas pasiones y al final presentarnos un texto, una miscelánea, que recoge todas las teorías Quanon, las teorías del Tea Party, incluso las teorías más extrañas de Europa, para poder así hablar del globalismo, de la Agenda 2030 y, cómo no, de la teoría del gran reemplazo. Porque eso es, en definitiva, el texto de enmienda a la totalidad que se nos presenta. Por ir a algunos pasajes del mismo, pues se nos dice que el texto es ideológico. Y claro, las señorías de la extrema derecha no tienen ideología. Son almas cándidas que buscan el bienestar de todos y todas únicamente. No hay ideología detrás de la extrema derecha. Pero además, para más INRI, utilizan a un pensador, Roger Scruton, que no es sino el fundador de The Salisbury Review y que no es sino quien acusó a Margaret Thatcher de ser demasiado progresista, de que había que ser más conservador. Pero claro, no tiene ideología la extrema derecha. Y ya, yendo a más en el texto, se extrañan y casi se ofenden de que en esta Cámara, con bastante elemento de recurrencia, se les señale que sus discursos son xenófobos y son machistas. Pero si uno ve el texto que han presentado, pues se encuentra perlas como esta, de donde la ley dice que hay que establecer objetivos para favorecer la integración social de las personas migrantes, que parece algo razonable. Ellos confieren que se está priorizando a los jóvenes extranjeros por encima de los españoles. Pero no son xenófobos. Pero van más allá. En la página 10 dicen que es necesaria una regulación de la inmigración para que sea legal, ordenada y según las necesidades del mercado laboral. Son piezas, no son personas, parece. Pero más allá. Utilizan la palabra ordenada. Y otra vez, en la evocación a otras realidades, pues uno se acuerda de cuando los nazis y los neonazis y los racistas decían que los negros tenían que estar en África y los europeos en Europa, pero que ellos no eran racistas, eran ordenados. Pues esa es un poco su realidad. Y cuando hablan del machismo les pasa parecido, porque hacen una cosa curiosísima, que es agarrar el artículo 35 de la Constitución española para darle la vuelta y para invertir la carga de la prueba. Y entonces dicen que como en ese artículo, aparte de señalar el derecho y el deber del trabajo de todos los ciudadanos del Estado español, también se dice que no tiene que haber discriminación por razón de sexo, cualquier política de acción positiva que se haga es en sí mismo una discriminación y, por tanto, incumple la Constitución. Delirio mayor es difícil encontrarlo. Es verdad que en el texto intentan mostrar una cierta empatía o comprensión hacia la clase trabajadora y hablan de la libertad de relación entre empresarios y trabajadores que parece que se está dando ahora, que se lo pregunten a los condenados en Sison de la CNT por esa relación tan amable y tan cordial entre empresarios y trabajadores. Pero dicen más cosas. Dicen que hay que buscar empleos estables, duraderos y de calidad. Y para eso se les ocurre, también en la página 10 de su iniciativa, la reducción de las cotizaciones sociales de los empresarios. No de los trabajadores, que supongo que tendrán salarios más bajos que los empresarios. No, que sean los empresarios quienes no coticen a la Seguridad Social, que luego ya veremos qué cobran los trabajadores cuando vayan al desempleo. Probablemente esto va en sintonía con lo que sus amiguitos de Italia, los de la señora Meloni, están planteando estos mismos días, que es retirar la renta de garantía, que es el equivalente al ingreso mínimo vital o a la renta de garantía de ingresos de la CAP, para las personas que en Italia lo disfrutan. Todo comprensión para la clase trabajadora. Y van más allá. Hablan de la cultura del esfuerzo, la meritocracia, el trabajo duro y la progresión material. Y si antes he dicho al inicio que todas estas cosas a mí me evocan a pasajes de la historia o a pasajes de otras realidades, no negaré que esto también me lo ha hecho, porque al final hablar de trabajo duro, progresión material, meritocracia y esfuerzo se parece bastante seguramente a lo que quienes pusieron el Arbeit macht frei en Auschwitz querían señalar, aquello del trabajo os hará libres. En definitiva, quieren poner todo patas arriba, o pretenden con su iniciativa poner todo patas arriba, como ya hizo el inspirador de la quien
parece que va a gobernar Italia. Realmente el único que acabó patas arriba en esa ocasión fue él en una gasolinera de Milán. Pero me centro ya en la propia ley de empleo. La propia ley de empleo plantea diferentes elementos y yo quiero señalar solo algunos porque me quedan escasos 2 minutos. Habla de las políticas activas de empleo y nos parece bien, pero siguen faltando las políticas pasivas. Sigue faltando que se haga caso al mandato de la sociedad vasca, al mandato del Parlamento vasco, por ejemplo, con una moción del 2017 a iniciativa de Euskal Herria Bildu. Ha habido más iniciativas del propio Gobierno vasco y de otras, pero por coger esta misma del 2017, que instaba al Gobierno del Estado a transferir las políticas pasivas de empleo. Esto lo propuso Euskal Herria Bildu, pero lo apoyaron el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Socialista de Euskadi y Unidas Podemos. Luego, no tendría que ser difícil que aquí se pudiera dar ese paso, dado cuáles son las fuerzas que conforman el Gobierno. Hablan también de la eficacia de los servicios públicos y de empleo y de dotarles de más recursos humanos y materiales. Y está bien, y estamos de acuerdo. Creo que es bueno que se sepa que en el Estado español el ratio de trabajador de los servicios públicos de empleo para cada demandante de empleo es de un trabajador para 330 personas. En el Reino Unido es de 1 para 22 personas, en Alemania de 1 para 47 personas, en Francia de 1 para 66 personas. Hay mucho trabajo, por tanto, que hacer. Se habla del empleo de calidad y de la colocación adecuada y nos parece bien porque es importante no penalizar a los parados que no aceptan cualquier oferta a cualquier precio, obviando el salario mínimo profesional y obviando la distancia que tienen que recorrer. No hay que olvidar que la necesidad obliga a aceptar ofertas de empleo que no son decentes. Y lo que hay que hacer es no obligar a los trabajadores, sino protegerles. Porque esa es Señoría, debe ir finalizando. Sí, termino ya, porque esa es la verdadera realidad, la de la lacra. Y habla también de la igualdad de oportunidades y nos parece bien. Creemos que hay que hablar también de la corresponsabilidad en el trabajo. Cuidados, todas estas cosas que he señalado las meteremos en enmiendas y termino con una cuestión. En esta Cámara también muchas veces oímos hablar que con el diálogo social todo, sin el diálogo social nada. Y parece que quienes a veces votamos en contra de cosas que no vienen avaladas por el diálogo social nos situamos enfrente de la realidad de la clase trabajadora. Yo hoy voy a votar esto, creo que no cuenta con el apoyo del diálogo social y creo que estoy haciendo un favor al conjunto de la clase trabajadora. Muchas gracias. Por el